Bueno, Analía, ¿nos querés guiar en oración? Así largamos. Vale. Señor, te damos muchas gracias por el día que nos regalás. Gracias por la vida de Aldo, que nos bendice con sus enseñanzas. Y queremos pedirte también por la sanidad total de Omar, por todo lo que le falta, por la malla que le tienen que poner, para que tú estés obrando en su vida y en su familia, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo y que podamos seguir aprendiendo juntos. En nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a estar empezando. Opa, apreté el botón equivocado. Vamos a continuar donde dejamos el otro día. Habíamos dejado en el 3:21, pero un poco como para hacer raconto y recordar qué es lo que pasó. Em, Abner había hecho un pacto con David en Hebrón, ¿ustedes se acuerdan? Abner, capitán, era el que había, digamos, ungido a Ishbosheth como rey de la parte del norte y se dio cuenta que con eso no le podían ganar a los filisteos. Entonces decide que tiene que ser David el que pueda correr a los filisteos del territorio. Y entonces lo deja a Ishbosheth y se va a verlo a David y le ofrece las 10 tribus de, le ofrece las 10 tribus de Israel a su disposición. Y además, antes de hacer eso, le pone a David, perdón, a Benjamín, bajo las órdenes también. Es decir, va a hacer el trato en nombre de Benjamín. Aguárdenme un segundo. Ahí está. Porque si no va a estar enloqueciendo a mi hija con mensajes. Entonces, yo arrancaría de nuevo en 3:18. Em, Ahora pues hacedlo porque Jehová ha hablado a David diciendo, por la mano de mi siervo David, liberaré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Es decir, acá se descubre que la intención de Abner era liberarse de los filisteos. Probablemente los filisteos estaban aumentando su presión y lo miraba a Ishbosheth y era un inútil. Entonces se dio cuenta que iban a caer todos, no solo Ishbosheth, sino él también y todo Israel, peor de lo que ya estaban, en el 18. Entonces en el 19 dice, habló también Abner a los de Benjamín. ¿Por qué? Acuérdense que los de Judá y Benjamín eran las tribus del sur. Todas las otras demás tribus eran las 10 tribus de Israel. Entonces, de alguna manera, Judá y Benjamín estaban relacionadas, pero Benjamín era algo así como, em, qué sé yo, como el hijo bastardo de la familia. No es que lo era, sino que era raro. Benjamín fue siempre raro. Fue diferente. Era el Benjamín, era el más chiquitito. Entonces era a quien nadie le daba demasiada importancia. Entonces faltaba para completar el reino del sur que Benjamín también aceptara, porque si no, él iba a llevar a las 10 tribus de Israel, iba a estar Judá y la única que no iba a reconocer como rey a David era Benjamín. Entonces él va, convence a los de Benjamín primero, y esto es muy importante por lo que va a venir un poquitito más adelante. Y se van a dar cuenta que el chiquitín de la familia siempre era el que estaba haciendo lío. Saúl era originario de Benjamín, de la tribu de Benjamín. Eh, a diferencia de David, que era de Judá. Pero Benjamín siempre tuvo problemas y los vamos a ver más adelante y en breve que también los iba a tener.
Entonces, después de ir a Benjamín, fue Abner a Hebrón a decirle a David todo lo que le parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Es decir, él fue en nombre de todos ellos. ¿Quién lo nombró? Nadie. Él había intentado nombrar a Ishbosheth con la finalidad de poder tener el control de todo, porque en el fondo era Ishbosheth al gobierno, Abner al poder. Como hubo algunas frases de esas políticas también en la Argentina. Él quería estar detrás del verdadero poder, o era el que iba a ejercer el verdadero poder. Entonces, como se dio cuenta que eso no iba a caminar, agarró, habló con todos porque tenía representatividad y ascendencia, eh, y se fue a verlo a David y le ofreció todo esto. Claro, imagínense si ustedes son representantes. La Argentina tiene 24 provincias, creo, ¿no? Imagínense que yo vaya con la representación de 23 y se las ofrezco al de la capital federal, a uno solo. Le digo, te traigo la representación, todos, se te entregan todos si vos me aceptás. Bueno, vos vas a ser el uno, ¿quién va a ser el dos? Y yo, ¿quién te trajo todo esto? Es decir, lo que Abner estaba buscando realmente era quedarse como el representante, el dueño del poder. El tema es que él viene y le dice, yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey a todo Israel para que hagan contigo un pacto y tú reines como lo desea tu corazón. No, no, no era el corazón de David que lo deseaba, era Dios que se lo había dado. Pero Abner, que era un tipo muy carnal, intentó manipularlo y creía que realmente era David el que deseaba esto. No, no lo deseaba, había sido ungido para eso. Al contrario, fíjense que no se impuso con Judá. Él fue a Hebrón y los ancianos de Judá vinieron a pedirle, por favor, queremos que seas nuestro rey, y lo ungieron. Él tampoco avanzó sobre Benjamín, que en todo caso le podría haber correspondido. ¿Por qué? Porque él no quería imponerse en el criterio que manejaba Abner. Es el corazón del hombre tener poder. Y yo quiero que todos estos capítulos, 2, 3, 4, 5, los vayamos poniendo en conexión con cómo nos comportamos en la iglesia y cómo se maneja el poder en la iglesia. Para Abner, el poder es una cosa que lo maneja el corazón, lo que vos querés hacer, a quién querés dominar, a quién querés controlar. Yo te entrego esto, vos me das lo otro, yo te alicé los caminos, por lo tanto ahora me vas a dar un poco de poder a mí. ¿Vieron? Es lo que nosotros a nivel nación llamamos política. El problema es que cuando adentro de la iglesia nos empezamos a manejar con estos criterios, vamos a andar ciertamente en una cantidad de problemas. ¿Se ve? Entonces, él venía y le dice que hagan pacto contigo. El concepto de pacto en hebreo es la palabra berit. Y acá figura la palabra berit en el hebreo realmente. Abner le propone un berit, o el pueblo le propone un berit a David. Pero los pactos nunca los establece el más débil sobre el más fuerte. El pacto siempre lo ofrece el más fuerte al más débil. Estaba poniendo la cosa patas para arriba. Porque en realidad
era David el que tenía que proponer un pacto. Es decir, aquí es donde se ve cómo la carne maneja el tema alejado de lo espiritual. Sin embargo, a David le ofrecen esto, a que hagan pacto contigo y tú reines como lo decía tu corazón. David despidió entonces a Abner y él se fue en paz. Um, en la versión hebrea, la Biblia judía, dice, Abner también habló con la familia de Benjamín. Luego Abner fue a Hebrón y le contó a David todo lo que se había acordado entre Israel y la familia de Benjamín. Fíjense la traducción del hebreo que se hace acá. No dice que él le ofrece un pacto. Dice, le contó lo que se había acordado, ahí está la palabra pacto, entre Israel y la familia de Benjamín. Y esto es 3, 3:21, ¿no? Haciendo traducción directa ahora. Entonces le dijo Abner a David, iré y reuniré para mi señor el rey a todo Israel para que hagan contigo un pacto para que puedas reinar sobre todo, de acuerdo al deseo de tu corazón. Y ahí lo despidió David. No dice que hizo el pacto ni que lo tomó. Lo despidió y se fue en paz. Es decir, lo que le trajo a Abner era un arreglo político, en el cual David no entró aceptando un pacto que le ofrecían. En el hebreo no figura eso. ¿Por qué? Porque David no podía aceptar un pacto, sino que él debería ser en todo caso el que ofreciera el pacto. Y en todo caso, el que había ofrecido este pacto de reinado era Dios cuando lo ungió. Me parece que es importante remarcar esto, porque si nos quedamos con Reina Valera, juntaré para mi señor al rey. Esa palabra juntaré, que es cierta, es reuniré, para que puedas reinar sobre todo. Si yo te voy a hacer todo el trabajo fino, todo el trabajo de fondo. A esto se está ofreciendo Abner. Ahora pónganse en el lugar de David. David dice, a mí me ungió Dios para esa tarea. Te está utilizando Dios. Entonces, ¿qué me venís a ofrecer que a través tuyo yo tenga un pacto? No hay un pacto al que yo pueda aceptar. ¿Por qué? Porque el reinado no es el establecimiento de un pacto. El reinado es una unción de Dios que ya me dio. Entonces David, dice Reina Valera, David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Fíjense que no hay respuesta de David. Daría la impresión que sí, pero no hay respuesta de David. El otro vino, hizo su speech a través del cual demostró cuáles eran sus prioridades. Y entonces Abner se fue
en shalom, en paz, sobre todo esto. Entonces ahí, hasta acá más o menos habíamos llegado el otro día. Entonces ahora viene la continuación de este tema. En el 3:22 dice, en ese momento, los soldados de David, los hombres de David, y Joab, acuérdense que Joab, que era el capitán de David, de la misma manera que Abner era el capitán de Isboset, ¿no? Y acuérdense que Abner había matado al hermano menor de Joab. Entonces, los hombres de David, los soldados de David y Joab regresan de una incursión con un gran botín. ¿Una incursión por dónde? Y seguramente fue con los enemigos que vivían en el sur, de lo cual hemos estado hablando tanto, ¿no? Los amalecitas, probablemente. Y habían regresado con un gran botín, pero ya Abner no estaba con David en Hebrón porque David le había dado un salvoconducto. Es decir, acuérdense, Hebrón era una ciudad de refugio. Significaba que todo aquel que iba a la ciudad de Hebrón, Hebrón lo protegía de cualquier persecución que pudiera tener. Por lo tanto, ni David podía matar a Abner, ni podían perseguirlo, ni podían hacerle nada, porque era una sociedad, una de las ciudades de refugio. Había varias en distintos lugares de todo el territorio. Entonces, David le dio un salvoconducto para que pudiera no salir de Hebrón, sino volver a Israel. Salir de Hebrón podía salir solo, no necesitaba salvoconducto, porque era una ciudad de refugio. Pero le había dado como para que llegara hasta Israel. Entonces, cuando llegó Joab con todo su ejército, le informan a Jehová: ¿sabés que Abner, el hijo de Ner, vino a ver al rey? Los ojos de Joab se debieron haber abierto grande, y le dice, pero el rey lo despidió y se fue con un salvoconducto. ¿Cómo que se fue? Si es el enemigo, si es el que estuvo luchando contra él, si es el que lo quería matar, si es el que no protegió a Saúl, ¿cómo lo va a dejar ir y todavía le da un salvoconducto a ese que mató a mi hermano? 24. Joab entonces fue a ver al rey y le dice, ¿qué hiciste? Mira, Abner vino a ti y tú lo enviaste, tú lo dejaste a ir, ahora se ha ido. ¿Por qué? No lo entiendo. Aldo, Sí, Aldo, sí. ahí cuando dice, bueno, ¿qué has hecho? ¿Qué hiciste? Digamos, no sé si en el hebreo hay un tono de dirigirse a un rey con reverencia o no, si está distinguido o no. Digamos, se nota, al menos en la traducción, como que lo trata de igual a igual a David, ¿no? Como que Joab le habla qué hiciste o qué has hecho, que por ahí no lo trata de señor ni, o sea, no sé si lo tiene como su autoridad. Vos sabés que no hay ninguna distinción. En Ujú. el original simplemente vino al rey y le dijo, ¿qué has No, porque hecho? viste que cuando David habla de Saúl, a mi señor, viste como que por ahí se notaba el trato de respeto a la autoridad.
No, no, yo diría que lo que aparece en el original en ningún momento aparece mi señor, nada de eso. Fue Ujú, directamente y le tiró en la cara. ¿Qué hiciste? Vino Abner, ¿por qué lo dejaste ir? Y ya se fue, además. Es como si lo hubiese hecho sin debido respeto. ujú, Acuérdense que acá lo que vamos a evaluar en segunda Samuel es el carácter de David, la forma como él se maneja frente a las situaciones que se le van planteando, porque ahí es donde está la enseñanza justamente de esto. Entonces no dice nada, Analía, de eso. Pareciera como que es realmente un reproche, ¿no? En Reina Valera dice, no ha venido sino para engañarte. Ah, mm, en realidad no aparece la palabra engaño. Dice, ¿qué hiciste? Vino Abner a ti. ¿Por qué lo dejaste ir ya? Eso es literalmente lo que dice. Es decir, no aparece, no vino sino para engañarte. No, eso no lo dice. Original, digamos. Eh, este tipo se traía algo entre manos y lo dejaste ir. Y el versículo siguiente, en el 25, perdón, ese era el 24. 24. El 25, perdón, me había confundido. em, empieza, empieza con la oración así. Vos sabés que Abner, el hijo de Ner, que para engañarte vino. La palabra literalmente de engañarte es para, para ser amplio, para ser ancho, para ser gracioso. Es decir, para ganar espacio vino. Engañar sería una traducción de intención. La palabra literalmente es, él vino para ganar espacio, para extender su poder, si quieren, como explicación. Entonces, él vino para esto y para conocer, a ver, y para saber, esto es lo que dicen los judíos en la traducción, qué campañas estás planeando y para averiguar todo lo que estás haciendo. Esta es una suposición de Joab, porque no hay nada en el texto previo que permita afirmar que había venido como espía para ver dónde está parado David, porque Abner todavía supuestamente estaba parado enfrente a David. ¿Se entiende? Es decir, Abner vino con otra intención, no venía para seguir peleando con David. Eso lo supuso Joab. Claro, hasta ahora siempre había peleado contra David, presupuso la intención de Abner. Aquí quiero que lo sigamos aplicando a las conductas que a veces ocurren dentro de las iglesias. Aquel siempre estuvo en esta posición, lo que debe estar haciendo es esto y estas deben ser sus motivaciones. Y se arma todo el lío por el supuesto
que yo tengo en mi mente o la fantasía de que vino para esto o que estas son sus intenciones. Y no hay nada en el texto que dijera que Abner había venido para hacer esto. Ujú. Después pensar a la iglesia como una ciudad de refugio, ¿no? Donde no es un lugar donde matamos al otro, donde, Exactamente. donde, donde perdonamos. Pero entra el juego político, sobre todo iglesias como la de ustedes, que es una iglesia que se maneja con administrativas. En las administrativas se da mucho este juego político, sobre todo de la gente menos madura, que es la gente que cree que se pueden imponer decisiones por mayorías. Entonces empieza a armar los corrillos y a juntar la gente que piensa como ellos, porque aquellos están en contra y somos nosotros y ellos. Esto mismo, por supuesto, se puede dar, por ejemplo, en el consistorio o en la reunión de ancianos de la iglesia, que se puedan dividir peleándose de la misma manera, ¿no? Pero quiero ir subrayándolo como para que vayamos viendo cuál podría ser la aplicación, porque por alguna razón están todas estas historias en la Biblia. Entonces en el 25 dice, vino para ver qué campañas estás planeando y para averiguar todo lo que estás haciendo. Esa afirmación era falsa. Y fíjense que el versículo 26 Y David no dice, le responde tampoco, corrigiéndolo. no responde, no lo reprende, no le dice nada, no le dice, no, Joab, estás equivocado, no es la intención, esto, lo otro. David lo escuchó, este tipo entró en su presencia. No mostró ninguna señal de respeto, le espetó en la cara, le tiró en la cara. ¿Qué hiciste? Va, este vino para tal cosa. Y el versículo 26 que dice, salió Joab de la presencia. Yo me lo imagino a David mirándolo, tirado para atrás, rascándose la cabeza, diciendo, ¿qué pito le tocó a este? ¿Qué? ¿Está loco? Porque entró, habló, se dio media vuelta y se fue. Porque ya tenía armado toda la historia en su cabeza. Este Abner sigue siendo el enemigo, mató a mi hermano, este vino para averiguar qué estamos haciendo, y el rey cometió un error, yo voy a reparar el error del rey. Y salió y se fue a hacer cosas en la carne. Mientras David estaba manejando espiritualmente la cosa. Porque David lo que estaba esperando es que la gente le viniera a pedir que fuera su rey. A Saúl la gente le había pedido un rey. Le pidieron un rey a Samuel y a Dios. Danos un rey. Entonces David está ahí. David no es un rey que se impone. Dios no es un Dios que se impone en nuestras vidas, sino que somos nosotros los que tenemos que pedirle que entre en nuestras vidas como rey. Igual que Jesús. Jesús no se impone en nuestras vidas. Jesús espera que nosotros le pidamos que venga a reinar. Lo mismo que David. Aunque tenga David toda la unción y todo el derecho, aunque tenga Jesús toda la unción y todo el derecho, es nuestra la decisión de pedirle que sea el rey. Entonces sale Joab de la presencia de David, a ver si... Ah, un detalle interesante, David le hizo un banquete a Abner. No es que lo recibió, lo escuchó y punto. Vino con 20 hombres. David podría haberse asustado un poco, ¿no?
Al fin y al cabo, Joab no estaba y soldados de David se habían ido por ahí con Joab. Sin embargo, David le ofreció la mesa de la paz, participar de la mesa, comer juntos, que siempre tiene un significado simbólico para los hebreos, ¿no? De, de paz. Em, Porque Joab pensó que Abner era un doble agente que estaba trabajando para Ishbosheth todavía. Estaba realmente furioso. Eh, en Números 35, versículos 9 al 28, Números 35, 9 al 28, dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayas pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, señalarán ciudades que serán ciudades de refugio, a donde pueda huir el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención, no de muerte con intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, quedaréis, tendréis, de las ciudades, pues, que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades de este lado del Jordán, 3 ciudades en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero, y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Y sigue, el versículo 16 dice: si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es y homicida morirá. Si con piedra de la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Es decir, había pena de muerte. Y acá el 19, 35, 19 dice: el vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. ¿Quién es el vengador de sangre? Y Joab acá, era el wow. vengador de sangre de su hermano, del hermano muerto por Abner. Y Abner en cierta forma se defendió de, de ay, ¿cómo era? Asael, el hermano de El Joab. hermano Asael, correcto. Ay, Exacto. Abner se había defendido, es más, le advirtió: por favor, andate, vos sos un chico, alejate, te voy buscate a otro. matar. Entonces, la realidad es que eh, Joab no podía vengarse porque no era un homicida Abner, era defensa propia. Y ustedes van a ver que incluso Joab lo mata afuera de la ciudad de Hebrón, justamente porque dentro de la ciudad de Hebrón no podía, porque era ciudad de refugio.
Para Abner se cumplía perfecto esto de que él era inocente de la muerte del chiquirín. Y a su vez que oportuno es que el Señor haya marcado esta ciudad como lugar donde asentarse David en este tiempo, en- pensando en tiempo de paz y no de guerra. Exacto, exacto. Y de alguna manera, fíjate que era una ciudad de refugio. Es como Jesús es el rey que vive en una ciudad de refugio, como vos decías. Ujú. La iglesia debiera ser una ciudad de refugio. Lindo título para un sermón, ¿no? Sí. Ahí se lo dejo listo a tu marido. De paso, ¿desapareció tu marido? ¿Te pareció? No sé si tuvo un tema de conexión o qué. Pero bueno, después en un rato le paso la grabación. Y otra cosa para marcar, que aunque sea evidente, vale la pena, Abner con su altísimo nivel de experiencia militar, que era todavía mayor que la de Joab, si David lo dejaba marchar en paz, Joab probablemente haya sentido mucho miedo de que Abner le quitara la jefatura del ejército. Al fin y al cabo, Abner tenía más experiencia que él, ¿no? Sí. Entonces, seguimos acá. Yo todavía estoy con mis anteojos que no sé, el sábado me van a recetar los definitivos. Así que no sé Mm. cuál usar porque son todos los viejos y ninguno de los viejos me sirve plenamente. Gracias. Em, entonces, el 26, salió Joab de la presencia de David, envió mensajeros detrás de Abner, los cuales lo hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiera. Es decir, ya Abner se había ido bastante lejos, pero lo hicieron volver. Y cuando Abner volvió a Hebrón, fíjense lo que dice ahora, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Eh, lo que está diciendo es que lo sacó de la ciudad de Hebrón Mm. por este tema de la ciudad de refugio. Es decir, Joab se había quedado en la ciudad de refugio, había mandado a los mensajeros. Y el otro volvió de buena fe. Llegó cuando Joab lo ve, lo lleva afuera. ¿Por qué? Porque ya tenía todo planeado. Esto es asesinato con premeditación y alevosía, creyendo que estaba siendo el vengador de sangre, probablemente, y no conociendo las circunstancias. Entonces, él ya había no solo sometido a juicio a Abner, sino que ya lo había condenado también. Tenía que morir por lo que había hecho, sin conocer los hechos, sin darle siquiera lugar a que Abner explicara por qué vino y qué había pasado con el hermano. No le pregunta nada de todo eso. ¿Por qué? Porque ya lo había condenado. Y eso que llevó muchos años al lado de David, ¿eh? No había aprendido nada. Entonces lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, lo hirió en la quinta costilla y murió. Es decir, le clavó el puñal en el corazón y lo mató. Y dice claramente que el motivo fue el hermano, sin saber lo que había pasado con el hermano. ¿Se acuerdan que nosotros cuando vimos el episodio, la Biblia aclara que Abner le dijo, pibe, andate, salí de acá,
vos sos muy jovencito, yo no quiero reaccionar, y Oja, el qué ojo. joven no quiere saber nada. ¿Por qué lo aclara? Lo aclara bien justamente por este versículo, para mostrar que Joab fue injusto o aplicó injustamente la ley sobre Abner. 28. Un comentario. Yo creo que el texto es claro, mostrando que Joab no se preocupó por David, no pensó en David. Joab lo único que quería era venganza y se sacó las ganas. Porque hay comentarios que dicen que Joab por ahí estaba justificándose, diciendo estoy defendiendo y honrando al rey, ¿viste? Porque este tipo es su enemigo, lo vino para engañar, lo hago en nombre del rey. Honestamente, no hay nada en el texto que indique que esa fue la motivación de Joab. Al contrario, el texto dice muy claramente, lo mató por causa del hermano. Eh, Quizá lo que podemos pensar es cómo podemos engañarnos a nosotros mismos creyendo que lo que estamos haciendo es para defender el nombre de Cristo, cuando en realidad lo que estamos haciendo es persiguiendo nuestros propios deseos o elucubraciones mentales sin ninguna otra cosa más, ¿no? Entonces, a partir del versículo 28, David se entera, cuando David supo esto, dijo, soy inocente, no solo yo, sino mi reino. Es decir, Joab no actuó en nombre de mi reino. Pensé que era la mía, pero me parece que no. ¿Estamos? No sé si se me cortó a mí, se cortó todo. Bueno, volvimos. Me acordé de Pedro, decía, cuando le corta la oreja al siervo del sacerdote. Es decir, respondió con violencia y Jesús le dice, no, ¿qué estás haciendo? No podés responder así. Y lo curó. Y era el que venía a prenderlo para matarlo. Pero me parece que hay un cierto paralelismo en esto. Joab se cortó Bueno, solo. ayer en el discipulado veíamos cuando Pedro dice ahí en Cesarea de Filipo, cuando le dice Jesús, le pregunta quién dice que soy, dice, eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, y como que Jesús alaba que el Espíritu le reveló esto, y al segundo, Jesús comenta todo lo que le va a pasar y dice, ninguna de estas cosas te acontezca, y Jesús lo reprende por esto, y después lo vuelve a hacer, o sea, es como que no le quedó claro y cuando tuvo la prueba, sabiendo que tenía que pasar por esto, quiso impedirlo. eh, es como que volvió a caer en esa tentación, ¿no? Pero es lo que nos pasa a nosotros. Es decir, los domingos de 11 a 12 por ahí somos santos.
Y de 12-1 estamos haciendo todo lo contrario. Es la lucha permanente, ¿no? Incluso es una buena intención, entre comillas, ¿no? Así, proteger a Cristo. Correcto, pero fíjate que la Biblia en el relato se encarga de mostrar que realmente no era. Puede parecer una buena intención desde afuera si no estás demasiado al tanto de lo que pasó. Pero justamente, vos es que una vez le preguntaron a C.S. Lewis, este escritor inglés Sí. de Narnia y de todos estos libros que escribió, él era ateo, pero ateo practicante y había escrito libros sobre defendiendo el ateísmo. Y de pronto se convierte en el C.S. Lewis que conocemos todos, absolutamente creyente, esto y lo otro. Y una vez le preguntaron qué fue lo que lo había convencido de, de todo esto, qué es lo que produjo ese cambio tan notable de concepción en él, fuera del Espíritu Santo, por supuesto, ¿no? Y él dice que la Biblia es un libro que nunca hubiese sido escrito por un ser humano. ¿Por qué? Porque un ser humano escribe las enseñanzas de Buda. No sé si alguna vez leyeron algo de eso. Cada párrafo de 2 renglones no tiene nada que ver con los demás, no hay corrección, es un montón de párrafos sueltos. Si ustedes leen el Corán, pasa exactamente lo mismo. Es imposible aplicarle las reglas que utilizamos en la Biblia. Si leen el Bhagavad Gita, que es la escritura sagrada del hinduismo, es mito puro, es una cosa casi imposible de concebir como que son historias posibles. Todo mito, evidente. Pero en la Biblia hay historias de hombres interactuando con Dios, pero lo increíble es que los hombres no son perfectos, sino que muestra a los hombres imperfectos. Dice, y esto es lo que lo llevó a C.S. Lewis a decir, esto no fue escrito por los, porque los hombres buscarían de quedar bien en su imagen. En cambio, la Biblia te muestra a las personas tal como son y Dios trabajando en ellos. A mí me ha parecido siempre que es un argumento hermoso para pensarlo. Porque acá te está mostrando el corazón de Joab. Sí, sí, puede ser. Él podría haber, la Biblia podría haber dicho acá, Joab quiso defenderlo a David de lo que Abner podría llegar a ser. No, no, no. Él quería vengar al hermano, punto, y te lo muestra. Y te Y a su muestra a... vez, David tendría todo el derecho de deshacerse de Joab porque lo hizo adrede, no es que fue por defensa o por un accidente y no lo hizo. No sé Y si no lo eso hizo. estuvo bien o mal. No de deshacerse de matarlo, pero por ahí decir, le siguió dando la autoridad a Joab para seguir siendo el jefe del ejército. Entonces, en esa parte no sé si ahí David David, debería haber tomado una decisión. fíjate que David conocía el corazón de Abner cuando vino. Probablemente no conocía el episodio de Abner con Asael. Pero Joab había cometido un asesinato intencional y con lo que leímos antes, David como rey tenía todo el derecho del mundo de decir, así como le dijo a aquel que había venido diciendo que había terminado de matar a Saúl, y como vamos a ver dentro de un rato a los asesinos de Isboset, podía haber dicho, mátenlo. Y no lo hizo porque Joab era de él.
aparece el corazón misericordioso de Joab, de David. David. Ujú. Teniendo todo el derecho no lo hizo. Ahí aparece como imagen de Cristo. Teniendo todo el derecho con nosotros no lo hace. Entonces, lo que sí dijo es, inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, leproso, quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Es decir, Joab, aguantate las consecuencias, porque sos vos el que te apartaste del reino. Esto va a tener consecuencias. Vas a seguir viviendo, pero sabés que las consecuencias te van a seguir. Me Y parece no es, interesante. no es casualidad que diga a los hijos de tu padre o en la casa de tu padre, porque ahí en el 30 dice que no solo fue Joab, sino Abisai también. Digamos, los dos mataron a Abner. Exacto. Entonces los dos Porque él tienen había esta dado... maldición. ¿Cómo? Los dos tienen esta maldición de David, o este Hay algo deseo. que yo aprendí hace muchísimos años, que me enseñó Samuel Liber, que no tenemos que hablar de castigo de Dios. Dios no nos castiga, en todo caso nos disciplina. El único castigo de Dios, único que existe, es la condenación eterna. No hay otro castigo de Dios. Dios nunca castiga. Aunque aparezca la palabra, pero la intención es otra. El único castigo, porque no tiene marcha atrás, es el castigo eterno. ¿Está? Pero entonces, ¿cómo llamo yo a las consecuencias de lo que ocurre cuando yo cometo un pecado? Y Samuel me enseñó, se llama consecuencia natural de lo accionar. La consecuencia natural del accionar. Yo me pongo un par de zapatos que son 2 números más chicos del que yo utilizo, porque mi pie luce más lindo y me salen ampollas. No es Dios me castigó con ampolla por usar un número más chico. Es la consecuencia natural de mi accionar. Me puse zapato más chico y me pasó esto. Fui a jugar al fútbol y me quebré la pierna. Es la consecuencia natural de mi accionar. No es un castigo de Dios. Entonces muchas veces llamamos castigo y por eso la palabra en todo caso es disciplina. El Señor permite que nos ocurra en algo. ¿Por qué? Porque el padre que ama a su hijo disciplina. Entonces le deja que ocurran cosas, ¿para qué? Para que aprenda, para que lo corrija y sea mejor. Lo único que no tiene posibilidad de aprender y corregir y hacer mejor es el castigo eterno. Pero por la vida vamos con consecuencias naturales de nuestro accionar. Qué sé yo, la chica que se queda embarazada estando soltera, aunque ahora parezca un tanto, digamos, fuera de los tiempos este concepto, ¿no? Pero queda embarazada. Está bien, Dios puede perdonar lo que pasó, pero al bebé se lo va a tener que aguantar de todos modos, darle de comer y va a tener que bancárselo de ahí en más. Consecuencia natural de su accionar. A mí me parece que es un concepto muy importante para enseñarle, sobre todo a los jóvenes, y trabajarlo, porque venimos de
yo diría casi 2000 años de haber predicado a un Dios de premios y castigos, que todavía se sigue predicando, ¿eh? Toda la teología de la prosperidad, ¿qué es? Si vos das, Dios te da premio. Si vos no das, Dios te castiga y te saca lo que tenés, castigo. Es un Dios al que se le teme, no es un Dios al que se ama. Gran parte de la teología cristiana ha sido una teología de castigo, de un Dios que castiga. Un Dios celoso, con la ira de Dios. Y lo que le estoy planteando es otro concepto totalmente diferente. Es un padre amoroso, pero que tampoco puede hacerse el sonso y decir, bueno, no, no pasó nada, está bien. No, hay consecuencias y vas a tener que vivir con ellas, hijo. Ahora, yo te voy a ayudar a pasarlas. A mí me parece que es todo, ahí tiene, decirle a José que tiene otro mensaje completo para joven, armadito. Yo creo que tiene que ver con eso, con secuencia natural del accionar. Y entonces, el 30 de Joab y Abisaí, su hermano, mataron a Abner porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. No le pidieron explicación. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos, ceñíos de cilicio, hagan duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón. Y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Es decir, David estaba demostrando que él no había sido quien había ordenado la muerte de Joás. Esto era muy importante, la muerte de Abner. Esto era muy importante para que lo vieran todo Israel y Benjamín, que supuestamente iban a aceptarlo como rey. ¿Cómo lo iban a aceptar si creían que él era el que había mandado a matar a Abner? Claro, la paz del reino estaba en juego. Exactamente, la paz y el reinado, porque él hasta este momento era rey de Hebrón, nada más, o de Judá. El otro le había traído una propuesta, pero todavía no había pasado nada. Entonces, lloró todo el pueblo, 33, y endechando el rey al mismo Abner, decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Es decir, no era un condenado, no era una persona juzgada y condenada. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Está hablando de Joab y de su hermano, su capitán, el hombre de confianza. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Es decir, él se proclama inocente. Si este asesinato de Jehová, de Abner, hubiese llegado a oídos de todo Israel sin la aclaración de esto que está haciendo David ahora, el reino de él hubiese arrancado con una reputación de brutalidad. Lo Y que yo creo, me llama la atención es que ya habían pasado más de 7 años y recién se le ocurre a Joab vengar a su hermano ahora, cuando aparenta haber una alianza con David, o capaz que en realidad disfrazó la venganza de su hermano, pero en realidad temía perder el puesto que él tenía o que se había ganado. y yo creo que las dos cosas son reales. En el fondo de su mente, él tenía miedo de eso. Porque si no lo podría haber vengado en cualquier otro momento, me parece.
Exacto, se podía haber ido con su hermano y un grupo de hombres, meterse en Israel, buscarlo y matarlo. Eh, Acá había probablemente algo más, como decís. Entonces, eh, Perdón, Aldo. sí, Me llama mucho la atención cuando, de alguna manera, veo que David lo maldice, que es leproso, que no haya pan, que no haya... Que, ¿es eso o yo lo interpreto así? no, realmente es en el fondo una maldición, es decirle, esto es lo que va a pasar con tu familia, esto es lo que va a pasar con los tuyos, porque, porque no atentaste contra Abner, atentaste contra tu rey y contra su reino, cosa que Joab no podía ver y David sí veía, que el damnificado iba a ser el reino de Dios. Y sobre todo porque, vuelvo a repetir, lo hubiesen considerado a David un bruto que forzaba a la gente a estar bajo ellos. Y acuérdense, como él es un representante de Jesús de alguna manera, él no podía quedar como un Dios brutal que mata a sus enemigos. No mató a Satanás tampoco, ¿no? Ni a Sí, sus sí, ángeles. eh, sí, Entonces, todavía no lo duerme en mi carne. ¿cómo? Todavía mi carne no lo entiendo esto. ¿Cómo no lo liquidan de portada? Bueno, pero sale el Joab de adentro, me sale el Joab de adentro. Claro, pero acá estaba en juego mucho más que lo que Joab en su ceguera intentó. Y si cambio de David a Jesús, Jesús no podía quedar como el rey que impone su reino y que si vos lo rechazás, te mata. Porque no es ese el estilo. David tenía el corazón de Dios. Por eso fue elegido por Dios. Y por eso responde de esta manera. Y mandó la maldición, como decís, contra Joab. Y no hizo nada para corregirlo a Joab. Dijo, te va a pasar esto. ¿Por qué? Y Joab siguió siendo el general de su ejército. Esto también es lo interesante. Pero vas a tener consecuencias. No era un buen hombre Joab, pero no Sí, sí. necesariamente era un mal general. Sí, él seguía siendo un buen general para gobernar el ejército, pero tenía un rasgo de carácter que no era bueno, como cualquiera de nosotros los hombres que no somos Jesús. Podemos ser buenos siervos de Dios en ciertas áreas, aunque no seamos buenas personas. Y aunque a lo mejor con nuestro corazón podamos matar a alguien, se lo puede matar o como dijo Jesús, hablar mal del otro, que es una forma de matarlo también, ¿no? Podemos poner el paralelismo y encaja bien. Sí, sí, está claro. Entonces, la muerte de Abner para David era un desastre para el reino y no sería ni el primero ni el último desastre que iba a tener que manejar David. Pero me parece que lo interesante acá es ver con qué corazón David maneja el tema. Cómo el reino que le otorgó Dios
está por arriba de los sentimientos personales que podría tener por Joab, que era un amigo de años. Y de pronto Joab se mandó una macana seria que pone en riesgo toda la cosa. ¿Y cómo lo maneja David? Si quieren, Joab era la imagen de Pedro. Se mandó una macana muy grande cuando le corta la oreja, cuando lo niega a Jesús 3 veces. Un Pero poco de que Pedro y un poco de Judas, porque Judas tampoco le quita la vida de Dios, sino que él decide tomar esa decisión, ¿no? exactamente. Es decir, cuando uno va viendo el paralelismo, esto es muy interesante, ¿no? O por lo menos deja reflexión. Así que bueno, les completo el capítulo 3 para avanzar hasta ahí, ya porque ya estamos en la hora. Entonces Vale. todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día, pero David juró diciendo: así me haga Dios y aún mañana, si antes de que se ponga el sol gustare yo pan o cualquier otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo, y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos: ¿no saben que un príncipe grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, dice, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarvia, son muy duros para mí, y Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Es decir, él dice: yo me sentí debilitado hoy por la conducta de Joab. Y es lo que pasa con Jesús, con nuestras conductas. Nuestra mala conducta debilita a Jesús. Y yo creo que lo estamos viendo en el mundo, que hoy en día hablar de Jesús cada día es más difícil. Porque lo primero que te dicen, y sí, pero mira cómo se comportan los creyentes. Yo recuerdo haber intentado esto muchas veces en distintos lugares del mundo, y uno de los argumentos que te tiran enseguida los islámicos es: ¿y las cruzadas cómo las justificás? En el nombre de Dios. En la historia del mundo, la mayoría de las muertes que se han producido fueron en el nombre de Dios. Siguen siendo. Siguen siendo. París está en este momento rodeada con fuerza de seguridad porque quieren matar en el nombre de Dios a Macron y a todo el mundo. Entonces, el que se debilita es Dios. Me parece que son interesantes estas palabras finales, ¿no? Bueno, no sé si tienen algún comentario que quieran hacer. Muy interesante todo, yo no tengo comentarios. Sí, yo creo que este pasaje es todo para reflexionarlo, sobre todo mentalmente, el paralelismo entre David y Jesús, ¿no? Jesús, quizá Joab y los discípulos, paralelismos, y aplicarlo en nuestras comunidades, en el manejo del poder, en el manejo de las luchas, las intencionalidades del corazón y todo eso. Así que me parece que más que para hablar es para reflexionar todo este pasaje. Bueno, muchas gracias. Como que, Bueno, disculpe, como que me quedé pensando en lo que dijo de reflexionar, es como difícil manejar las emociones y me animo a preguntarle si David cuando lloró, cuando lloraba,
si más allá de lo que intentaba de quedar bien con el reino y pensando en el reino, ¿no podría él haber sentido ese dolor realmente por la muerte al a estar hablando de un hombre de un corazón tan parecido con el del Señor Jesús, ¿no? En ese paralelismo, que él haya sufrido por esa muerte injusta? Me quedé pensando, disculpe, ¿no? Pero Yo no tengo duda de que él la sintió, porque él no era un hipócrita y un falso. No estaba haciendo un show para mostrar que él no había tenido nada que ver. Él amaba al rey Saúl de todo corazón. Y Abner era quien cuidaba de su amado rey Saúl y Jonatán, su hijo. sí, 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 Y justamente, Abner era el capitán de la lucha contra Goliat. ¿no? Fue el que lo trajo y lo presentó a Saúl. Desde chiquito él tenía una relación de respeto profundo sobre Abner, que actuó mal, pero había sido el jefe de la custodia de el ungido de Dios para Israel. Justamente. Entonces yo creo que siempre él tuvo un alto concepto de Abner, Claro, me por había... más que tuviera dificultades de relacionamiento con él. ¿Te acuerdas cuando le corta la capa a Saúl? Le gritó a Abner: ¿cómo descuidaste a tu rey? Tenías que estar cuidando, ¿dónde estabas? Pero esto no quiere decir que él lo odiaba o que no lo quería, No, no, sino no. Yo justamente me quedé pensando en eso, en este llanto, en ese sentimiento que lo hace tan, justamente por ser ese corazón, el paradigma con el Señor Jesús, que muy probablemente nosotros comunes no lo tenemos, por así decirlo. No es común ver eso, no hubiéramos visto en nuestras vidas diarias este comportamiento, justamente. Por eso me quedé pensando en que usted dijo, para reflexionar, dije, wow, que Dios nos ayude a tener un corazón un poquito, pues ya no me imagino tener un corazón igual al Señor Jesús, pero lo más semejante, justamente con esos aprendizajes, ¿no? Así que muchas gracias, me quedé reflexionando, disculpe. no, y tu pregunta fue perfecta, Fabi, porque imagínate que, qué sé yo, eh, tú fuiste la mano derecha del pastor anterior y cometiste errores, es probable, Uh -huh. pero el respeto que acá se ve hacia aquel que ha servido al ungido, me parece que amerita la pregunta que vos hiciste totalmente. Sí, sí. Claro, justamente pensando en eso, llevándolo a la iglesia, ¿no? Que muchas veces nosotros en la carne, humanamente, nos equivocamos y he visto casos, no bien el caso, pero justamente es como que se borra con la mano todo lo que esa persona ha hecho y bueno, directamente la condeno por lo que pasó en ese momento. Y justamente escuchándolo hablar de todo lo que es, bueno, esas, de lo que es el castigo y todo lo demás que uno aprendió toda la vida, ¿no? Hace con que te pongas a analizar tu congregación, no te vayas muy lejos. En mi caso no me voy muy lejos, mi rutina diaria, ¿no? Y hace con que, bueno, que puedas pensar y intentar ver las cosas y ser mejor persona, que yo creo que de esto se trata, justamente estudiando el Evangelio como realmente es, ser mejor persona. ¿Qué puedo hacer yo en mi congregación, en mi círculo, para ser mejor persona? Ya ni me voy muy lejos, mirándome a mí más, quizás. Pero por eso de entrada les dije, apliquen esto a la vida política de la iglesia, si me permiten decirlo de esa manera. Sí, sí, Porque uno dice, segundo Samuel, David, Joab, mataron a Abner, ¿qué tiene que ver conmigo? Y yo creo que tu pregunta es justamente lo que, o
la razón por la cual aparece todo esto en la vida, para que uno pueda aprender cómo se manejan estos temas, ¿no? Justamente. Bueno, chicos, Gracias. Y lo rápido, lo fácil que uno puede caer en esto, ¿no? Porque así como Pedro le fue revelado a los 2 segundos que nada de esto te acontezca y no pasó en un minuto. Después exacto. cuando sacó la espada, también es como que estar atentos a que nos podemos equivocar en cualquier momento y no por eso andar con temor, pero sí conscientes de que es la gracia del Señor, ¿no? No Exacto. entendemos la filosofía del reino. Este es el problema. Mm. Nos falta mucho. Nos Exacto. falta. Exacto. Bueno, les Bueno, mando un cariño grandote y que tengan una dale. linda semana. Igualmente. Igualmente, que anden bien. Que sigas bien, Bendición. Omar. ¿Cómo? Que sigas bien.